Mi nombre es Eugene Lemen. Tenía 17 años, era guardia nacional del estado de Virginia Occidental, y aquella noche del 12 de septiembre del año 1952 vi algo que el ejército de los Estados Unidos pasaría las siguientes 2 décadas tratando de borrar de la memoria de mi pueblo. Lo que voy a contarles no es una leyenda de campamento. Es lo que ocurrió. Lo que vi. Lo que olí. Lo que mató a mi perro. Y lo que 4 investigadores civiles, 2 médicos del condado, un oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea y un periodista local registraron por escrito antes de que terminara aquella semana de pesadilla. Para entender lo que pasó aquella noche en la granja de Bailey Fischer hace falta primero entender el verano del año 52. Aquel año los Estados Unidos estaban librando 2 guerras al mismo tiempo. Una guerra abierta, la de Corea, que ya llevaba más de 2 años matando muchachos americanos en el frente del paralelo 38. 4 de esos muchachos eran del condado de Braxton, mi condado. Uno de ellos, un infante de marina llamado Landry Fram, había crecido a 6 kilómetros de mi casa, en el pueblo vecino de Sutton, y había muerto en combate apenas unos meses antes. Lo enterraron bajo una bandera doblada en triángulo y sus padres no volvieron a pisar el cementerio. Y al lado de aquella guerra abierta había otra guerra, una guerra silenciosa, la Guerra Fría contra la Unión Soviética, que se libraba en las embajadas, en las fronteras lejanas y sobre todo en la cabeza de cada ciudadano americano. 3 meses antes de mi encuentro, la Fuerza Aérea había lanzado en secreto un proyecto de investigación llamado Libro Azul, un programa militar destinado a estudiar todos los reportes de objetos voladores no identificados que llegaran al alto mando. No porque creyeran en marcianos. Porque temían que los soviéticos hubieran desarrollado un arma nueva, un avión imposible que pudiera burlar nuestros radares. La oficina central estaba en la base aérea de Wright-Patterson, en el estado de Ohio, y el director del programa era un capitán joven y serio llamado Edward Ruppelt. En julio de aquel año, 2 meses antes de mi noche en la colina, ocurrió algo que sacudió a Washington como nada lo había hecho desde el ataque a Pearl Harbor. La noche del 19 de julio, los radares del Aeropuerto Nacional de la capital y de la base aérea Andrews detectaron 7 objetos volando en zona prohibida directamente sobre la Casa Blanca y el Pentágono. La Fuerza Aérea hizo despegar cazas interceptores F-94 pertenecientes a la Escuadrilla 142. Los pilotos vieron luces. Los radares las siguieron. Los objetos desaparecían cuando los aviones se acercaban y reaparecían cuando los aviones se alejaban. La escena se repitió el fin de semana siguiente. La prensa lo bautizó el bochorno de Washington. El presidente Truman, según los archivos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia, exigió una explicación inmediata al general Charles Cabey, director de inteligencia aérea. La explicación oficial, dada en una conferencia de prensa por el general John Sanford, fue que los radares habían registrado inversiones térmicas en la atmósfera, un fenómeno meteorológico que puede engañar al equipo. Los operadores que estuvieron esa noche en las pantallas nunca aceptaron esa versión. Mientras tanto, miles de americanos dejaron de mirar el suelo y empezaron a mirar el cielo. En 6 meses, 148 periódicos importantes publicaron más de 16.000 artículos sobre objetos voladores extraños. Aquel verano fue el punto más alto de la histeria atómica. Los esposos Rosenberg esperaban su ejecución por entregar secretos nucleares a Moscú. El senador McCarthy denunciaba comunistas debajo de cada cama. Y la Unión Soviética, que había detonado su primera bomba atómica apenas 3 años antes, parecía estar a un dedo de iniciar el invierno nuclear que todos temían. Ese era el aire que respirábamos en septiembre del 52. Y mi pueblo, Flatwoods, era el último lugar del mundo donde alguien hubiera esperado que cayera un objeto del cielo. Permítanme describirles dónde vivía. El pueblo de Flatwoods está en el corazón del condado de Braxton, en pleno centro del estado de Virginia Occidental, una región montañosa que los antiguos exploradores ingleses llamaron las tierras altas de los Apalaches. 300 almas vivían en aquel pueblo, ni una más. Una calle principal, una iglesia metodista, una escuela elemental, 2 almacenes de comida, una gasolinera y una funeraria. Las colinas alrededor están cubiertas de robles, nogales y arces que en septiembre empiezan a teñirse de rojo y dorado. Por las cañadas corren 2 arroyos,
el arroyo de la abuela y el arroyo de la sal, que en aquellos años todavía se podían beber sin filtrar. La tierra es difícil. Suelo poco profundo, mucha piedra, inviernos crudos. La gente que se quedó en el condado se quedó porque era terca, religiosa o pobre. La mayoría éramos las tres cosas a la vez. Mi familia llevaba 4 generaciones en aquellas montañas. El abuelo de mi abuelo había peleado en la guerra civil con el bando del norte, en una unidad que se formó cuando Virginia Occidental se separó del estado de Virginia para no apoyar a la Confederación. A unos 40 kilómetros de Flatwoods está el campo de batalla de Carnifex Ferry, donde el general William Rosecrans derrotó al general John Floyd en septiembre del año 1861, una batalla que decidió el control del río Gauley y abrió la puerta para la creación misma de nuestro estado. La sangre de la guerra civil empapó esos suelos. Mi abuelo solía decir que las colinas del condado de Braxton tenían memoria, que recordaban a los muertos que las habían pisado, y que de vez en cuando devolvían algún eco al presente. Yo siempre tomé eso como una manera de hablar. Después del 12 de septiembre dejé de tomarlo así. Aquel viernes había sido un día normal. Yo trabajaba esa semana en la gasolinera de mi tío, llenaba tanques, lavaba parabrisas, le sacaba el polvo a las botellas de aceite. Por la tarde llegué a casa, me bañé, comí un sándwich de queso amarillo que me preparó mi madre, y me senté en el porche con mi perro Ricky, un mestizo flaco de pelo corto que me seguía a todas partes desde que tenía 12 años. Mi uniforme de la Guardia Nacional estaba colgado en el armario. Yo me había alistado en abril, justo después de cumplir los 17, en parte por orgullo, en parte porque pagaban $1.50 por cada fin de semana de instrucción y eso era mucho dinero para un muchacho del condado. Aquella noche estaba pensando en una cita que tenía al día siguiente con una chica del coro de la iglesia. Mi prima Kathleen May vivía a 2 cuadras. Era una mujer de 34 años, peluquera en Sutton, viuda en parte y ocupada siempre, madre de 2 niños llamados Eddie de 13 años y Freddie de 12. A las 7:15, mientras el sol empezaba a hundirse detrás de la cordillera, oí pasos rápidos en el sendero de tierra que llevaba a mi puerta. Eran los hijos de Kathleen y su amigo Tom Miller, un niño rubio de 10 años que vivía cerca. Llegaron sin aliento, con los ojos muy abiertos. Freddie hablaba primero, pero le costaba sacar las palabras. Eddie agarró mi codo y señaló hacia el este, hacia la colina alta de la granja de Bailey Fischer, una propiedad rural que quedaba detrás del patio de la escuela. Algo había caído del cielo. Una bola de fuego. Habían estado jugando al fútbol americano en el césped de la escuela elemental cuando vieron el objeto pasar sobre sus cabezas, dejar un rastro rojizo en el aire y desaparecer detrás de la colina con un golpe sordo. Tommy decía que el suelo había vibrado un instante. Pensé en un meteorito. En aquellos años los meteoritos eran un acontecimiento del pueblo, los reuníamos para enseñarlos en la escuela. Salí del porche y miré hacia donde el niño señalaba. Sobre la colina había un resplandor rojo, pulsante, que iba y venía a un ritmo extraño, parecido al latido de un corazón nervioso. Kathleen apareció en ese momento desde su patio, con un delantal manchado de harina y la cara muy pálida. Me dijo 2 palabras. Vamos arriba. Quería verlo de cerca antes de que cayera la noche. Quería confirmar con sus propios ojos lo que sus hijos juraban haber visto. Y quería un hombre adulto con una linterna y nervios firmes para acompañarla. Yo era lo más cercano a un hombre adulto que tenía a mano, aunque acabara de cumplir los 17. Entré a buscar la linterna grande, una de esas linternas plateadas y largas con 4 pilas pesadas, las mismas que usaba la Guardia Nacional en los simulacros nocturnos. Le silbé a Ricky. El perro se levantó, sacudió las orejas, vino conmigo. Salimos hacia el sendero. Éramos 7 personas y un perro. Kathleen, sus 2 hijos Eddie y Freddie, el pequeño Tom Miller, 2 vecinos llamados Nell Nunley de 14 años y Ronnie Schaber de 10, y yo. Caminamos hacia el este por un sendero de tierra que subía entre cercas de alambre y prados secos. La luz del día ya era débil, pero todavía podíamos ver los troncos de los árboles dibujados contra un cielo color ciruela. El aire era cálido y tranquilo. Olía a hojas, a estiércol viejo, a humo de chimenea de algún vecino lejano.
Era el olor normal de las montañas en septiembre. Nada anunciaba lo que iba a pasar. Caminamos durante varios minutos en silencio. Los niños iban delante. Kathleen avanzaba a mi lado. Ricky corría adelante, regresaba, volvía a salir. El perro estaba contento, casi juguetón. Hasta que dejó de estarlo. A medio camino, justo cuando entrábamos en el primer prado de la granja de Bailey Fischer, Ricky se detuvo en seco. Yo estaba a unos 10 pasos detrás de él. Vi cómo levantaba el hocico, cómo el pelo de su lomo se erizaba en una línea recta desde la nuca hasta la cola. Empezó a gruñir bajo, un gruñido continuo que yo no le había oído nunca. Lo llamé por su nombre. No respondió. Salió disparado hacia la cima de la colina, ladrando agudo. Lo perdí de vista. Oí 2 ladridos más, luego un aullido corto, luego silencio. Me detuve. Kathleen me agarró del brazo. Antes de que yo pudiera decidir qué hacer, Ricky reapareció bajando hacia nosotros con la cola entre las patas y el cuerpo bajito, y a media bajada se detuvo, vomitó un líquido amarillo sobre la hierba y siguió corriendo de regreso al pueblo sin mirarnos. Yo soy cazador desde los 9 años. Conozco bien cómo reacciona un perro frente a un oso, frente a un zorro, frente a una serpiente. Eso no era ninguna de esas cosas. Esa fue la primera señal. La segunda llegó poco después, cuando cruzamos el portón de madera de la granja y empezamos a sentir el olor. Era un olor a metal quemado. Pesado. Penetrante. Como cuando una batería de coche estalla y deja en el aire ese aroma a ácido y a hierro caliente, mezclado con un toque de huevo podrido, un toque de azufre. Tommy empezó a toser. A Kathleen se le llenaron los ojos de lágrimas involuntarias. A mí se me asentó en la lengua un sabor metálico, parecido al sabor de chupar una cuchara de hierro. Cuanto más subíamos, más fuerte se hacía el olor. Y entonces vimos la niebla. Era una niebla baja, espesa, que me llegaba hasta las rodillas. Color verdoso grisáceo. Pesada. Se movía en oleadas lentas pegada al suelo, aunque no soplaba viento. Yo había visto niebla en las montañas toda mi vida, niebla de madrugada, niebla de río, niebla de otoño. Esa niebla no se parecía a ninguna. Tenía consistencia propia, casi líquida, como si fuera vapor saliendo de un caldero gigantesco enterrado bajo tierra. Caminamos por dentro de ella con cuidado. Cada paso levantaba pequeñas volutas que se quedaban suspendidas un segundo y luego volvían a depositarse. El pequeño Ronnie Schaber, el de 10 años, empezó a llorar bajito y se prendió a la mano de Kathleen. Atravesamos la última pendiente. Y entonces vimos la luz. A unos 25 metros de nosotros, justo detrás de la cresta de la colina, sobre una pequeña depresión de pasto aplastado, había una bola enorme de luz roja anaranjada. Tendría unos 7 u 8 metros de ancho y 2 metros de alto. Posada en el suelo. Pulsando. Cada pulsación duraba menos de un segundo, y entre cada pulsación había una pausa silenciosa, y luego volvía a brillar con la misma intensidad. Con cada pulso, escuchaba un sonido parecido al zumbido de una línea de alta tensión, seguido por una respiración profunda como la de alguien que respira a través de una máscara metálica. Neil Nunley, el chico de 14 años que iba más cerca de mí, susurró 3 palabras. «Eso no es un avión». Yo no respondí. Estaba alzando la linterna con la mano derecha y sosteniendo el hombro de Freddy con la izquierda. El pulso de la luz roja iluminaba a intervalos los troncos de los árboles que rodeaban la depresión. Robles viejos, retorcidos, con sus cortezas grises moteadas por la luz alterna. Ricky, el perro, ya no estaba con nosotros. Pero alguien o algo más sí. Lo supe porque, en uno de los pulsos, oí un sonido nuevo. Un quejido animal. Pero no venía del perro, porque el perro estaba lejos. Venía de alguno de los niños. Tom Miller me apretó la pierna y señaló hacia la izquierda, hacia un roble grande que crecía aparte del grupo principal de árboles. Yo seguí la dirección de su dedo y vi 2 puntos brillantes a la altura de mi cabeza.
Pensé que era un mapache, un búho, un animal nocturno con los ojos reflejando la luz roja de la bola. Era lo lógico. Era lo razonable. Era lo que un cazador piensa primero. Levanté la linterna y la apunté hacia esos 2 puntos. La conclusión más simple es la correcta, le dijo mi padre una vez. La conclusión más simple casi siempre es la correcta. Aquella noche, sobre la colina de Bailey Fisher, la conclusión más simple no era la correcta. Mi haz iluminó 2 ojos del tamaño de monedas grandes, brillando con luz propia, no reflejada, una luz interior verde anaranjada que no venía de la linterna sino de adentro de los ojos mismos. Esos ojos estaban montados en una cara redonda, del tamaño de la cara de un hombre adulto pero más ancha, y la cara era roja, roja oscura, roja sangre. Detrás de la cara y alrededor de ella había una capucha puntiaguda, con una forma exacta de naipe de las de espadas, una capucha que parecía tela tiesa o metal moldeado. Esa capucha, esa cabeza, estaba clavada en una masa oscura que se elevaba mucho más allá de mi linterna. Levanté el haz para medir la altura. La masa subía 3 metros. Y hacia abajo se ensanchaba en una especie de túnica con pliegues verticales rígidos, pliegues que parecían chapa de metal plegada como un acordeón. No le vi pies. La cosa terminaba a unos centímetros del suelo, y sin embargo flotaba derecha, sin tambalearse. Adelante del cuerpo, a la altura del pecho, salían 2 brazos cortos terminados en garras pequeñas, dobladas sobre sí mismas. Esa es la imagen que tengo en la cabeza desde aquella noche. Esa es la imagen que dibujé con el lápiz que me dio el periodista Lee Stewart media hora después. Esa es la imagen que Kathleen May dibujó por separado, sin haber visto la mía, cuando la entrevistó el mismo periodista. Las 2 imágenes coincidían casi al detalle. Y entonces la cosa se movió. Pero no caminó. No dio un paso. No sé bien cómo describirlo. Se deslizó. Como si alguien estuviera empujándolo desde atrás sobre una superficie de hielo. Avanzó hacia nosotros 3 metros. Y mientras avanzaba emitió un sonido nuevo, un siseo agudo y prolongado, parecido al sonido del vapor saliendo de una válvula rota en una fábrica. El siseo bajó hasta convertirse en una respiración pesada. Debajo de mí, mis rodillas dejaron de funcionar. Sentí mi linterna deslizarse de mi mano. Sentí mi grito antes de oírlo. Después no sé qué pasó. Lo que se me lo contaron Kathleen y Neil al día siguiente. Yo me desmayé. Caí de rodillas y luego de bruces sobre la hierba. Kathleen y Neil me agarraron de los brazos y me arrastraron colina abajo, mientras los niños corrían a ciegas por el sendero. Tommy, según me contó después, era tan pequeño que no pudo abrir el portón de la granja y se metió debajo, gateando, llorando. Kathleen, que era una mujer de no más de 1,70 m, saltó por encima del portón de 2 metros sin tocarlo. Lo saltó limpio. Cuando le pregunté semanas después cómo había hecho aquel salto, ella se quedó callada un rato y me dijo que no se acordaba de haberlo hecho. Que de pronto estaba del otro lado. Que el cuerpo humano hace cosas extrañas cuando está convencido de que va a morir. Recuperé la conciencia y acerca de la casa de Kathleen. Estaba siendo arrastrado por 2 personas. Olía a vómito, mi vómito, sobre la camisa. Tenía la garganta cerrada. Las manos me temblaban tanto que no podía sostenerme. Llegamos a la casa. Entramos en la cocina. Kathleen se lanzó al teléfono. Pidió al operador que la conectara con la oficina del comisario Robert Carr. El comisario no estaba. Una llamada anónima previa lo había mandado a investigar el supuesto choque de un avión privado al otro lado del condado, una llamada que después se descubrió que había sido falsa. Quien la hizo nunca fue identificado. Kathleen colgó. Pidió otro número, esta vez el de Lee Stewart hijo, codirector del periódico Braxton Democrat. Stewart contestó. Kathleen no podía hablar bien. Le dijo solo 2 frases. Tienes que venir. Hay algo en la colina. Stewart estaba a 30 minutos de coche. Llegó en menos de 20. Cuando entró,
se encontró con un cuadro que después describió en su artículo del lunes siguiente con estas palabras exactas. Esta gente está más asustada que cualquiera que yo haya visto en mi vida. Kathleen lloraba sin parar. Freddie estaba sentado en el suelo abrazado a sus rodillas, temblando. El pequeño Ronnie había mojado los pantalones. Yo estaba en el lavabo del baño, vomitando mucosidad amarilla, sin poder dejar de hacerlo. Eddie y Tommy estaban callados, con los ojos vacíos. Stewart era un hombre escéptico, hijo del dueño del periódico, recién regresado del servicio militar. No creía en cuentos de fantasmas ni en marcianos. Pero esa noche, cuando vio nuestras caras, no dudó en sacar su cuaderno y empezar a tomar notas. Después de unos 20 minutos, cuando logré recuperar algo de control sobre mis piernas, le pedí que viniera conmigo. Le dije que tenía que ver con sus propios ojos. Le dije que necesitaba volver a subir, esta vez armado. Stewart aceptó. Yo cogí una escopeta calibre 20 que mi tío guardaba en el armario del pasillo. Stewart se puso una chaqueta. Salimos. Eran cerca de las 9:30 de la noche. Subimos la colina de Bailey Fischer a paso rápido, con el haz de mi linterna recuperada barriendo el sendero a izquierda y derecha. La adrenalina me había vaciado el cerebro. Subía por inercia, no por valor. La criatura ya no estaba. La bola de luz roja tampoco. Pero el olor seguía allí. Pesado. Metálico. Stewart empezó a frotarse los ojos a los pocos minutos. Le ardían. Los míos también. Llegamos a la cima. Encendí la linterna y barrí lentamente la depresión donde habíamos visto la luz pulsante. Stewart se acuclilló. Vio una zona de hierba aplastada, un círculo casi perfecto de unos 3 metros de diámetro. Vio surcos paralelos que salían del círculo y se extendían colina abajo, como si algo pesado se hubiera deslizado hacia adelante. Y vio una mancha negra, brillante, viscosa, depositada sobre las hierbas pisadas. Stewart no la tocó. Sacó un pañuelo, lo dobló alrededor de la mano y solo metió la punta de un palito en la sustancia, lo levantó, lo olió. El olor lo hizo alejar la cabeza. Volvimos al pueblo cerca de la medianoche. Stewart me dejó en mi casa. Mi madre me ayudó a desvestirme. Cuando se llevó mi camisa al lavadero, me dijo que la tela apestaba. Que el olor no salía con jabón. Aquella noche dormí en el cuarto de mi madre, en el suelo, sobre 2 colchas. No quería dormir solo. Stewart subió otra vez a la colina al amanecer del sábado 13 de septiembre. Esta vez fue solo. Esta vez tenía cámara. A las 6:30 de la mañana, mientras tomaba fotografías del círculo aplastado, vio en el cielo, hacia el este, un objeto plateado en forma de plato que ascendía lentamente desde el otro lado del bosque, emitiendo un zumbido metálico y sostenido, hasta perderse entre las nubes bajas. Stewart escribió esa visión en su libreta a lápiz, fechada y firmada con el sello del periódico, y guardó la libreta el resto de su vida. La libreta hoy está en el Museo del Monstruo de Flatwoods, en Sutton, donde puede consultarse bajo cita previa. Aquella misma mañana, mi madre me obligó a ir al médico del pueblo. Tenía la garganta inflamada, ardor en los ojos, fiebre baja, náuseas. El médico, un anciano amigo de mi padre llamado Dr. Gunnoe, me revisó la nariz, la boca, la lengua, y me preguntó si había estado expuesto a alguna sustancia química. Le conté lo del olor de la colina. El doctor frunció el ceño. Sacó un libro viejo del estante, un manual militar de la Primera Guerra Mundial que había heredado de su padre. Pasó las páginas hasta encontrar una sección sobre gases de combate. Me leyó un párrafo. Los síntomas que yo presentaba, dijo, coincidían en parte con los de una exposición leve al gas mostaza, un agente químico usado por los alemanes en las trincheras de Francia entre el año 1915 y el año 1918. Me miró por encima de las gafas. No me dijo qué pensaba. Solo me recetó reposo, líquidos, leche caliente y un jarabe de eucalipto. Y me hizo prometer que volvería a verlo si los síntomas empeoraban. Esa misma tarde, mi perro Ricky murió.
Lo encontré tendido junto a la puerta del granero, los ojos abiertos, una pequeña espuma seca en la comisura del hocico. No había vomitado más. Simplemente había dejado de comer y de beber desde la noche anterior. Lo enterré yo solo, detrás del manzano del patio trasero. No quise que mi madre lo viera. Cavé la fosa con la pala. La tierra estaba dura. Mientras cavaba pensé que aquella criatura había envenenado a mi perro a distancia, como un enemigo invisible. Pensé en las trincheras de Francia, en los soldados muertos por el gas mostaza, en los caballos que caían echando espuma por la boca. Pensé en muchas cosas. Ninguna me sirvió de consuelo. Los días siguientes fueron una neblina. Toda la familia May siguió enferma durante una semana. Kathleen tuvo el peor cuadro. Vómitos, dolor de cabeza, ardor en la garganta, picazón en la piel. Los niños se recuperaron antes que los adultos, lo que el Dr. Gunnoe atribuyó a su menor exposición y a la mejor circulación. Yo perdí 4 kilos en 6 días. Pero lo más extraño no era nuestra enfermedad. Lo más extraño eran los demás. Porque empezamos a enterarnos de que no éramos los únicos que habíamos visto algo. La primera en hablar fue una mujer del pueblo vecino de Heathers, a unos 8 kilómetros al norte, llamada Audra Harper. Ella había salido a recoger leña al borde de su propiedad la noche del 11 de septiembre, un día antes de mi encuentro, cuando vio una bola de fuego en el cielo, poco después, una silueta alta caminando entre los árboles, una silueta que ella describió, sin haber leído nada de nuestro caso, como un hombre con una capucha puntiaguda y los ojos que brillaban. Audra Harper había salido corriendo hasta su casa, había trancado la puerta y había pasado la noche con un rifle en las rodillas. No le dijo a nadie hasta que leyó el artículo de Stewart en el periódico una semana después. La segunda historia llegó el lunes 15 de septiembre. Una pareja del condado de Cla, llamados George y Edith Snitowski, viajaban con su hijo pequeño la noche del 13 de septiembre, justo 24 horas después de mi encuentro, por una carretera rural entre Framerton y la cabecera del condado, cuando el motor de su coche se apagó solo. La radio se apagó. Los faros se apagaron. Olieron azufre. Vieron un resplandor violeta detrás de los árboles. George se bajó a revisar el motor. Edith gritó desde el asiento del copiloto. Detrás de él, hacia el bosque, había una figura de unos 3 metros, exactamente la misma figura que yo describí, flotando sobre el suelo. George volvió al coche. El motor arrancó solo. Salieron de allí a toda velocidad. La tercera historia fue la más perturbadora de todas. Llegó a través de los investigadores William y Donna Smith, 2 miembros de un grupo civil de Los Ángeles llamado Civilian Source Investigation, que vinieron a Flatwoods en octubre del año 52 para entrevistarnos. Los Smith encontraron en el condado vecino de Webster a una madre y a su hija de 21 años que habían tenido un encuentro idéntico al nuestro una semana antes del 12 de septiembre. La hija había sufrido un colapso nervioso tan grave que su familia la había internado en el hospital de Clarksburg, donde permaneció bajo observación durante 3 semanas completas. La madre confirmó la descripción del monstruo, palabra por palabra. Le mostró a Donna Smith los dibujos que su hija había hecho durante la internación. Eran nuestros dibujos. La capucha. La cara roja. Los ojos. La masa metálica. El olor. Donna Smith se llevó copias a Los Ángeles. Su informe interno, que circuló entre los investigadores civiles del oeste norteamericano, planteó la hipótesis de que algo había estado sobrevolando los Apalaches durante varias semanas antes de la noche en que el objeto descendió en la granja de Bailey Fischer. Algo que se movía. Algo que observaba. Algo que, por alguna razón, eligió la cima de aquella colina del condado de Braxton para detenerse. Mientras tanto, la noticia se extendía. Stewart publicó su artículo principal el lunes 15. El cable de la prensa asociada lo recogió el martes. Para el miércoles, mi nombre y el de Kathleen estaban en periódicos de Pittsburgh, de Filadelfia, de Chicago, de Saint Louis. Las llamadas empezaron a llover sobre el único teléfono del pueblo. Sacerdotes, periodistas, charlatanes, militares.
Vino un pastor de Brooklyn a hablar con la familia May. Vino un reportero especial del periódico Pittsburgh Press. Y vinieron, según lo que la madre de Stewart le contó a un investigador años después, dos hombres con traje gris que se identificaron como periodistas pero que llevaban credenciales militares en el bolsillo interior de la chaqueta. Esos dos hombres entrevistaron a Kathleen durante 40 minutos en su sala. Le hicieron preguntas técnicas que ningún periodista hace. Le preguntaron por el color exacto de la luz, por el sonido específico, por la temperatura del aire, por la posición del objeto respecto al norte magnético. Le pidieron muestras de la sustancia negra que se le había manchado en el vestido. Kathleen les entregó un trapo recortado del bajo del vestido. Los dos hombres se fueron sin dar nombres. Le advirtieron que no contara aquella visita a nadie. 2 semanas después, Kathleen quiso aclarar algunos puntos del relato y pidió hablar con el comisario Carr. El comisario le dijo que no había recibido ningún informe oficial de visitas militares al pueblo. La sustancia negra que le habían retirado no apareció jamás en ningún archivo público. Esa fue la primera vez que oí, sin entender del todo, la palabra inglesa Men in Black. Hombres de negro. Una palabra que el periodista Gray Barker convertiría poco después en mito americano. A propósito de Barker. Llegó a Flatwoods el miércoles 17 de septiembre, 5 días después del encuentro. Era un hombre de Clarksburg, 40 años, recientemente convertido a investigador civil de objetos voladores, con una grabadora de cinta magnética y una libreta. Se sentó en la cocina de Kathleen durante 6 horas. Después se sentó conmigo. Después con Nell Nunley, que era el chico de 14 años y dio el testimonio más calmado de todos. Barker grabó alrededor de 5 horas de cinta. De esas cintas escribió un artículo extenso titulado El monstruo y el platillo, que publicó en la revista Fat en su edición de enero del año 1953. Ese artículo fue el que llevó nuestra historia al mundo. A Barker le siguieron otros. Vino el comandante Donald Keough, un oficial retirado de la Marina y autor de varios libros sobre objetos voladores, que incluyó nuestro caso en su libro Flying Saucers from Outer Space, publicado también en el 53. Vino el biólogo escocés afincado en Estados Unidos Ivan Sanderson, un naturalista de prestigio, que pasó 4 días en Flatwoods, examinó la colina, recogió muestras del suelo y publicó sus resultados primero como un informe mecanografiado interno y después, en el año 1967, como un capítulo entero de su libro Uninvited Visitors. Sanderson, que no era un crédulo, escribió en aquel capítulo una frase que todavía me persigue: si lo que estos 7 testigos describieron es invención, entonces la invención coincide en al menos 14 detalles físicos comprobables, y la coincidencia de 14 detalles físicos comprobables entre 7 personas que no tuvieron tiempo de ponerse de acuerdo es estadísticamente imposible. La Fuerza Aérea, mientras tanto, hizo lo que hace siempre la Fuerza Aérea cuando un caso se vuelve grande. Nada en público y todo en privado. El expediente de Flatwoods entró en el archivo del proyecto Libro Azul, en la base de Wright-Patterson, con la categoría provisional de fenómeno meteórico. La conclusión oficial, firmada años después y desclasificada solo en parte en los años 90, dice que la luz en el cielo del 12 de septiembre fue un meteorito brillante que cruzó 3 estados, Maryland, Pensilvania y Virginia Occidental, hecho confirmado por reportes independientes en periódicos de aquellas 3 regiones. La luz roja pulsante en la cima de la colina se atribuyó a una baliza aérea de un avión de carga. Y la criatura, los ojos brillantes, la capucha en forma de naipe, la altura de 3 metros, el siseo, el olor químico, el deslizamiento sobre la hierba, todo eso se atribuyó a un búho americano grande, posado en un roble, deformado por las sombras y por los nervios alterados de los testigos. Esa fue la versión oficial. Ni Stewart ni Sanderson ni Barker ni los Smith aceptaron jamás esa explicación. Yo tampoco. He visto búhos americanos toda mi vida. Mi tío criaba pollos y los búhos a veces atacaban el gallinero. Sé qué tamaño tienen, qué hacen, cómo suenan, cómo huelen. Un búho no envenena a un perro. Un búho no quema la garganta de 6 niños. Un búho no deja un círculo de hierba aplastada de 3 metros. Un búho no hace que una mujer adulta salte un portón de 2 metros. Décadas más tarde,
en el año 2004, un investigador llamado Frank Feschino hijo publicó un libro titulado El monstruo del condado de Braxton, en el que documentaba lo que él consideró el verdadero contexto militar de aquella semana. Feschino había trabajado durante 12 años revisando archivos desclasificados, registros de torres de control, notas de prensa locales del verano del 52. Su tesis es la siguiente. La noche del 12 de septiembre, los radares militares de varias bases del este de los Estados Unidos detectaron objetos no identificados que entraban en el espacio aéreo nacional desde el Atlántico. La Fuerza Aérea hizo despegar interceptores. Algunos de esos objetos, según Feschino, fueron alcanzados o derribados sobre los Apalaches. Uno de ellos, según la reconstrucción que él hace a partir de testimonios cruzados, descendió de emergencia en la cima de la granja de Bailey Fischer. La criatura que vimos no era un visitante. Era un sobreviviente. Una tripulación accidentada, herida, expuesta a una atmósfera que su cuerpo no podía respirar, que emitía gases tóxicos como subproducto, y que poco después fue recogida en silencio por equipos militares en una operación de limpieza nocturna. Esa es la teoría de Feschino. Yo no puedo confirmarla ni desmentirla. No vi tropas militares aquella noche. No vi camiones. Pero sí escuché, 2 meses después del incidente, cuando ya estaba en mi servicio activo de la Guardia Nacional, una conversación entre 2 sargentos veteranos que habían estado destinados ese septiembre en una base de Virginia. Uno le decía al otro, en voz baja, mientras tomábamos café en la cantina, que la noche del 12 hubo movimiento en 4 bases del este al mismo tiempo, y que el movimiento no aparecía en ningún boletín oficial. Yo seguí caminando con mi taza. No pregunté. En aquellos años uno aprendía rápido a no preguntar. El 19 de septiembre Kathleen y yo volamos a Nueva York. Stewart nos consiguió pasajes, alojamiento y citas. Aparecimos en el programa de televisión de la cadena CBS llamado We the People, un programa de variedades muy popular en aquella época. El presentador nos sentó en sillones bajo focos calientes. Kathleen contó la historia con voz temblorosa. Yo la acompañé y rellené los huecos cuando ella se quedaba sin aliento. En el momento culminante del programa, un dibujante de la cadena, un hombre llamado Tony Accurso, presentó delante de las cámaras un boceto que supuestamente representaba al monstruo según nuestra descripción. El boceto era casi un personaje de cómic. Aquel boceto le añadía detalles de invención, le ponía dientes de vampiro, garras enormes, antenas de insecto. No era lo que habíamos visto. Pero millones de telespectadores lo vieron. Y millones de telespectadores se rieron. A partir de aquella noche en CBS, nuestra historia perdió la batalla pública. Pasó del archivo serio de la Fuerza Aérea al chiste de cafetería. La gente del pueblo, durante meses, recibía visitantes que llegaban con cámaras y bromeaban con voz aguda preguntando si habían visto al monstruo verde. Kathleen aguantó las burlas con dignidad. Stewart siguió escribiendo. Yo terminé mi servicio en la Guardia Nacional, me casé con la chica del coro, tuve 2 hijos y trabajé 30 años en la planta hidroeléctrica de Sutton hasta jubilarme. Pero hay 3 cosas que no pude cambiar. Mi perro Ricky nunca volvió. Mi madre lavó 3 veces la camisa que llevé esa noche y aún así siempre olió a metal hasta que la quemamos en el patio 2 años después.